Ya, chiquillos, seguimos. El otro video se cortó justamente acá en hemorragia intracerebral o intraparenquimatosa, ¿cierto? La lesión penetrante en cabeza o un traumatismo cerrado. La clínica va a depender de la zona afectada y eventualmente puede llevar a la muerte. Vamos a revisar la fisiopatología del TEC. La PCO2 tiene un efecto profundo sobre el flujo sanguíneo cerebral. Es contrario, como se comporta como un órgano noble, es contrario a la dependencia de PCO2 que existe en el resto del organismo. ¿A qué me refiero? Cuando la PCO2 se eleva, los vasos cerebrales se dilatan, incrementando el flujo sanguíneo, lo cual produce edema cerebral y con esto aumento de la PIC. Deberíamos esperar que un paciente politraumatizado que está cayendo el shock, ¿cierto? Imagínense, el politraumatizado que además está tequeado, puede estar perdiendo sangre, puede estar cayendo en un shock hipovolémico como vimos el otro día en la clase de shock, pero como está tequeado, el flujo sanguíneo cerebral se aumenta, o sea, la poca sangre que hay se va hacia el cerebro, por lo tanto, igual hay aumento de la PIC. Es contrario al resto de los tejidos, ¿ya? Cuando la PCO2 disminuye, los vasos cerebrales se contraen, disminuyendo el flujo sanguíneo. Esto es un disminuyendo, ¿ya? Esto, por lo tanto, disminuye la PIC. La caída de la PCO2 puede disminuir transitoriamente la presión intracraneana, pero esto tiene un costo. Claro, estás falsamente disminuyendo la PIC. ¿Cómo disminuyendo la PCO2? ¿Cómo disminuyo la PCO2? Así es, hiperventilando al paciente. ¿Qué puede generar el hecho de que el paciente que esté en un estado de shock y tú falsamente le metes mucho oxígeno para disminuir la PCO2 para así liberar esta presión intracraneana que se está aumentando? Genera lamentablemente isquemia cerebral difusa, porque evidentemente falseaste información. Si no se entendió, lo revisamos en la clase, no hay problema. El cerebro sensa la disminución en la oxigenación y para compensar el cerebro, ¿qué hace? Estimula el sistema para aumentar el flujo, aumentando la presión arterial. Si se aumenta la presión arterial, obviamente que va a aumentar ¿qué cosa? La PIC. Si usted lo pensó, lo tiene bien. El sistema respiratorio también intenta aumentar el oxígeno, aumentando la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Finalmente el aumento de la PIC, el pulso disminuye y la frecuencia respiratoria también disminuye. Si la PIC continúa aumentando, ¿qué le pasa al cerebro? Comienza a ser empujado a través del agujero occipital, dando lugar al síndrome de herniación, el que tiene 3 niveles. En nivel 1 hay una postura de decorticación, que esto ya lo hablamos, ¿cierto? Flexión normal, pupilas medianas y reactivas y respiración de Cheyne-Stokes, o sea, episodios de respiración poco profunda o superficial, aumentando en profundidad y después disminuye hasta llegar a episodios de apnea y comienza nuevamente. Nivel 2, con descerebración, hiperextensión de extremidades, ¿cierto? Respuesta de extensión con descerebración. Genera hiperventilación, siempre es amplio y de alta frecuencia. Hiperventilación central neurogénica, ¿ya? Y nivel 3, hay flacidez, no hay respuesta al dolor, las pupilas están fijas y dilatadas y hay respiración atáxica. Ya finalmente se cae la apnea. Esto no es un patrón de nada, ¿cierto? Signo de hipertensión endocraniana, fenómeno de Cushing, que cursa con hipertensión arterial, bradicardia y trastornos respiratorios, alteraciones del patrón ventilatorio y postura motora anormal. Manejo de la vía aérea, aquí es súper difícil. Y buscando en internet como para poder trabajar el caso clínico del final de la clase, encontré varios que podrían ustedes también basarse para evidenciar la problemática del traumatismo encefalocraneano. Este paciente debe ser intubado con Glasgow menor a 8, ¿cierto? Eso ya lo habíamos conversado. Aquí, bueno, si estas órbitas están en esta condición, lo más probable es que tenga una fractura de base de cráneo, ¿no? Y esto que se va acá, ¿qué es? Sí, la fijación del tubo endotraqueal no debería ser así, ¿sí? Pero eventualmente este paciente se edematizó posterior a la instalación del tubo endotraqueal. Ya, aquí que hay, puede ser, no sé, puede ser una sonda, ¿cierto? Una sonda orogástrica, porque nasogástrica a nadie le va a pasar pensando que tiene una fractura de base de cráneo. En el soporte ventilatorio, oxígeno saturación 95%, obvio, ¿cierto? Mantener normal la PCO2, ventilación asistida sin hiperventilar, lo que conversábamos anteriormente.
y usar oxicanografía, ¿cierto? Entre 30 y 35 milímetros de mercurio. Si no la tiene, mantener la frecuencia respiratoria en adultos a 10 por minuto, en niño a 20 y en infante a 25. A nivel circulatorio hay que prevenir la anemia, el control de hemorragia más que prevenir anemia, ¿cierto? Y de hemorragias externas e internas. Restaurar volumen sanguíneo, iniciar manejo de fluido durante el transporte y mantener la presión arterial sistólica como mínimo en 90 a 100 milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿con qué vamos a reponer volumen? Ustedes me cuentan, gracias. Daño neurológico, efectúa inmovilización espinal, controlar las convulsiones, ¿cierto? De administrar benzodiazepinas endovenosas. ¿Qué benzodiazepina? Usted también me contará. El transporte, trasladar al hospital apropiado, ¿cierto? Donde haya escáner, o sea, la posibilidad de hacer una tomografía, servicio de neurocirugía, reevaluación frecuente y posición supina es la preferida. Y para esto les recomiendo que lean el protocolo. Perdón, la guía clínica. Signos de posible incremento de la PIC o herniación, ¿cierto? Caída del Glasgow en 2 puntos o más, ¿cierto? Eso es grave. Desarrollo del lentecimiento reflejo pupilar o pupilas no reactivas, desarrollo de hemiplegia o hemiparesias y fenómeno de Cushing, que ya lo definimos anteriormente. Sospecha de hipertensión intracraniana, ¿cierto? ¿Cómo se maneja? Paciente sedado, porque el dolor aumenta la PIC, ¿sí? Coma medicamentoso, homoterapia con manitol para disminuir la PIC también, e hiperventilación leve pero controlada, ¿cierto? Leve y controlada. Fischer. ¿Para qué? Para la hemorragia subaracnoidea en el TAC. Grupo 1, no se detecta sangre, no hay evidencia de sangre, ¿cierto? 2, difusa o en capas verticales de menos de 1 milímetro de espesor. Coágulo localizado en capas verticales mayor o igual a 1 milímetro. Y Fischer 4, coágulo intracerebral o intraventricular con o sin hemorragia subaracnoidea difusa. ¿Ya? Esto ya lo conversamos, ¿cierto? Bien, lesiones de pares craneales. La alteración del grupo 1 indica daño del mesencéfalo relacionado con fractura de la fosa anterior. Nervio olfatorio, óptico, motor ocular común y patético. Lesiones, las de grupo 2, señala daño de la protuberancia anular, se relacionan con fractura de hueso pétreo. Lo ubica, ¿cierto? Sí, ahí donde usted se está tocando en este momento. Trigémino, motor ocular externo, facial y auditivo. Y la alteración del grupo 3 indica daño al bulbo. Pueden estar afectados en fractura de la fosa posterior con afección al cóndilo occipital, el glosofaringio, vago, espinal e hipogloso. Bien. Respecto al manejo, debe consistir en una revisión rápida, RCP y restauración de los signos vitales, mantenimiento de la vía aérea permeable siempre, respiración, ventilación y oxigenación, circulación con control de hemorragias, ¿sí? Y valorar el déficit neurológico. El objetivo del tratamiento médico para el paciente con trauma de cráneo incluye la prevención y protección de parénquimas, que incluye protección gástrica, terapia anticoagulante, ¿ya? Corregir las causas de injuria encefálica secundaria. Hablamos de grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Grupo 1, observación clínica mayor a 6 horas y evaluación neuroradiológica. Radio de cráneo. Se realiza un radio de cráneo, ¿cierto? Si no hay fractura, observación clínica mayor a 24 horas. Chiquillos, esto revíselo de la guía clínica que está mucho más claro y más actualizado. Por favor. ¿Sí? Realización de control de signos vitales en forma horaria. Pero eso es auxiliar para mí. Mantención de posición 30 grados permanentemente. Control de la PIC si corresponde según indicación. Manejo del sistema de medición. Supervisión del cumplimiento del tipo de reposo indicado y administración de medicamentos según indicación médica. Este no lo vamos a resolver, no es el objetivo verlo en esta presentación, el desarrollo, algunas preguntas que se podrían eventualmente realizar. Ya, cuidados de enfermería. Eso. Esta es la vigilancia de la PIC. Lo vamos a conversar en la clase.
Ya, chiquillos, nos vemos. Éxito.